¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en esta ocasión voy a resolver los ejercicios de la práctica domiciliaria del anual virtual Uni de la Academia César Vallejo, la semana número 7 del curso de geometría. Bueno, el tema es aplicaciones de la congruencia de triángulos. Y bueno, supongo que ya deben tener este PDF, porque el link yo lo he dejado en la descripción en los anteriores videos. Y bueno, a ver, empecemos. Pregunta número 1, ¿qué nos dice? En el gráfico, AB es igual a D, ¿cierto? Y BG vale 8. Ya. Como AB es igual a D, le he puesto de color anaranjado. Y ABG igual a 8, ¿no? Y nos pide BC. Ya, entonces solamente tenemos que completar ángulos, ¿cierto? Porque mira, 12 y 36, 48. Para 90, ¿cuánto se faltaría? Sí, porque todo ese ángulo suma 90, ¿cierto? ¿Cuánto faltaría? A ver, 42, ¿cierto? ¿Sí? Ya, ¿cierto? 12, 42 y 36 suman 90. Ahora, como el triángulo BAD es isósceles, si este es 42, el ángulo acá en D también tiene que ser 42, ¿cierto? Este angulito BDA también tiene que ser 42. Ahora, este es exterior, ¿no? Entonces, este interior 12 más el interior C debe ser 42 su suma. Entonces, el ángulo BCD, ¿cuánto sería? 30 grados, ¿cierto? ¿Sí? Ya, entonces, si observamos el triángulo grande del CBG, el triángulo total, ¿qué tenemos? Que es un triángulo rectángulo notable, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, si a 30 se le pone 8, a 60, ¿cuánto se lo pone? 8 multiplicado por la raíz de 3, ¿no? ¿Cierto? Ya sería 8 multiplicado por la raíz cuadrada de 3, ¿cierto? ¿Sí? Si a X se le pone K, a 60 se le pone K raíz de 3, ¿cierto? Ya, entonces voy a cerrar esto también antes. Ya, pregunta número 2. Voy a cerrar la pregunta 1. Dejar un poco la imagen. Ya, para que se vea también el título. Bueno, el problema. Ya. Cierto, BC es igual a CD. Y AE vale 11. ED vale 3. Y C vale 4, ¿no? Ya, entonces como tenemos punto medio, vamos a aprovechar eso. Voy a trazar la base media de todo el triángulo ABD. ¿Sí? Entonces, mira. Voy a trazar una paralela desde AB. ¿Sí? Perdón, a AB desde C. ¿Sí? Recordemos que esto es base media. Cierto. A ver, voy a sacar este 11 más acá. Ya. Entonces, a ver. Por acá, punto de intersección. Ya, a ver. Voy a poner otro color. Ahí está. Ya, ese punto de intersección le voy a poner un nombre. Que sea el punto H. Entonces, ¿qué tenemos? Que CH es base media, ¿cierto? De AB. ¿Sí? Ya que es paralela a AB y pasa por el punto medio, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, bueno, CH es la mitad de AB. Y además, este angulito que se forma aquí, el CHE, ¿cuánto es? Es 25 también, ¿cierto? Porque son paralelas, ¿cierto? ¿Sí? Ya. ¿Cierto? AB con CH son paralelas, ¿sí? Si este es 25 por paralelas, este de acá también es 25, ¿cierto? Ya, ¿qué más podemos observar? Que como H es punto medio de AD, entonces, ¿todo cuánto es? 11 más 3, 14, ¿cierto? Si todo es 14, H lo parte por la mitad, sería 7 y 7. Entonces, AH tiene que ser 7. La longitud de AH es 7. Y de HE tiene que ser 4, ¿sí? Porque ya tengo que ED es 3, ¿cierto? Y mira ahora, en el triángulo HCE, ¿qué tenemos? Un triángulo isósceles, ¿cierto? HE vale 4 y SE vale 4. Entonces es un triángulo isósceles. Por lo tanto, si la medida de acá de H en el vértice H es 25, entonces la medida del vértice C tiene que ser 25 también, ¿sí? Debido a que es un triángulo isósceles, el triángulo HCE, ¿cierto? Ya, ahora, ¿qué más tenemos? Mira, 25 más 25, ¿el exterior cuánto es? El exterior es 50, ¿cierto? Ya, este exterior es 50 grados. Ahora, en el triángulo CD, ¿qué tenemos? Mira,
X más Y más 50, suman todo, 180. Por lo tanto, X más Y, ¿cuánto sería? X más Y sería igual a ¿cuánto? A 130, ¿cierto? Ahí está. A ver, por acá creo que estaba el por lo tanto. Aquí está. Ahí está. Por lo tanto, X más Y es 130, ¿cierto? Y a ver, continuemos. Pregunta número 3. Voy a cerrar antes la 1. Y a ver qué nos dice. Según el gráfico, AD es igual a DC. Ya. Y también AEB. Ya le he puesto de color rojo. ¿Sí? Para que se diferencie. Entonces, ¿qué más nos dice? Que acá vale 20. Y nos pide alfa, ¿no? Y que esto es 90. Entonces ya, como tenemos punto medio en un triángulo rectángulo de su hipotenusa, ¿sí? El punto medio de la hipotenusa en el triángulo rectángulo ABC, ¿qué se hace? Se traza la mediana, ¿no? ¿Cierto? Relativa a la hipotenusa. Entonces, esta mediana también va a ser rojo, ¿sí? Va a ser igual a AD e igual a DC. E igual a color rojo, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, ¿qué más? Mira, observa el triángulo EBD. Es isósceles, ¿cierto? Mira, tenemos EB es igual a BD. Por lo tanto, el ángulo en el vértice D tiene que ser ¿cuánto? 20 grados. ¿Cierto? Ahí está, sería 20 grados. Ya está. ¿Qué más podemos observar? Que si este es 20 más este 20, ¿su exterior cuánto es? El exterior es 40 grados, ¿cierto? ¿Sí? Por lo tanto, la medida del ángulo CBD es 40 grados. ¿Cierto? Ahora, ¿qué más podemos observar? Que si este es 40, este angulito de acá, ¿cuánto es? 40 también, ¿cierto? Porque el triángulo BCD es isósceles, rojo, rojito. Entonces este de acá, el ángulo BCD es 40 grados. Por lo tanto, ¿cuánto vale alfa? Si este es 40, alfa, ¿cuánto tiene que ser? 50, ¿cierto? ¿Sí? Porque todo debe sumar 90, ¿sí? Porque ya tenemos un 90 grados acá, ¿sí? 50, 40, 90, más 90, 180. Ahí está, ¿cierto? Ya. Pregunta número 4. Ya voy a cerrar la 3. Ya, ¿qué nos dice en la pregunta número 4? En el gráfico mostrado AB vale 2. Ya, le he puesto acá AB vale 2. Y nos pide CD más DE. Ya, entonces hay que hallar sus longitudes. Lo primero que vamos a hacer es completar ángulos, ¿cierto? Mira, en el triángulo rectángulo CDB tenemos un vértice 45. El otro vértice tiene que ser un ángulo también de ¿cuánto? De 45, ¿cierto? Ya. Ahora, aquí en el triángulo ABE, si tenemos ya un ángulo de 30 grados, ¿cuánto sería el otro? 60, ¿cierto? El otro sería 60 grados. ¿Sí se ve? Ya. Por lo tanto, tenemos 45, 60 y 38. ¿Cuánto faltaría para 180? Porque todo este angulito es llano, ¿cierto? Todo esto suma 180. ¿Cuánto faltaría? 37, ¿cierto? Ya. Ese ángulo sería 37. Y si este ángulo es 37, ¿cuánto será el triángulo aquí en el vértice D? En el triángulo EBD. Mira, tenemos 37, 90. Tiene que ser 53, ¿cierto? Ya está. Este ángulo es 53 grados. ¿Cierto? Ya. Ahora sí. Las longitudes. Si AB vale 4, en el triángulo rectángulo EBA, es notable, ¿cierto? 30, 60. Si a 30 se le pone 2, a 90 se le pone el doble, o sea 4. Por lo tanto, la longitud de EB, ¿cuánto es? La longitud de EB es 4, ¿cierto? Ya. Ahora, en el triángulo rectángulo DEB, ¿qué tenemos? Un triángulo rectángulo también notable. 37, 53, ¿cierto? A 37, 3K, a 53, 4K y a 90, 5K. Por lo tanto, DE, ¿cuánto tiene que medir? Bueno, DE tiene que ser 3K, ¿cierto? Ya, bueno, es un aproximado, ¿no? Ya, sería 3. Ya, entonces lo voy a borrar esto. Voy a ingresarlo manualmente. Sería 3. Ya está. A ver, le voy a poner un color a esta longitud para que se diferencie de las demás. A ver. Ya, entonces esta longitud es 3. Voy a ponerle color azul.
Ahí está, al segmento también. Ya, entonces D vale 3 y es una longitud que nos pide, ¿no? ¿Y de B cuánto sería? Sería 5, ¿no? ¿Sí? 3, 4, 5. Entonces el otro sería 5. Ahí está. Ahora, si observamos en el triángulo BDC, también es notable, ¿no? ¿Sí? Y además es isósceles, ¿cierto? Por el 45 grados. Entonces, si este es 5, el CD tiene que ser 5 también, ¿cierto? Por lo tanto, lo que nos piden, ¿cuánto sería? CD que vale 5 más DE que vale 3, ¿sería cuánto? Sería 8, ¿cierto? Ya está. A ver, pregunta número 5. ¿Qué nos dice? Del gráfico L1 y L2 son mediatrices. Ya, en este caso yo solamente dibujo ese segmento, lo que solamente se necesita. Y nos piden la medida del ángulo DB. Entonces nos piden esta medida DB. ¿Cuánto sería? Observemos. Como esta L es mediatriz, este segmento es parte de la mediatriz, el ángulo que se forma ahí es 90 grados, ¿cierto? Y además, este segmento AD es igual a ¿cuál? Al segmento BD, ¿cierto? ¿Sí? Ya. El mismo caso es acá, ¿cierto? Este ángulo que se forma aquí es 90 grados, ¿sí? Y además, el segmento BE es igual al segmento SE, ¿cierto? Ya, entonces, mira, este angulito que se forma aquí, ABD, ¿cuánto sería? Sería de 40 grados también, ¿cierto? Sí, porque este es 40, y como es isósceles, sería 40 grados. A ver, ya está. ¿Cierto? La medida del ángulo ABD sería 40 grados. Y la medida del ángulo CBE, ¿cuánto sería? 30 grados, ¿cierto? ¿Sí? Ya, entonces este angulito de ahí es 30 grados. Ahora, 30 más 30, ¿cuánto es? 60, es exterior, ¿cierto? Este ángulo exterior es 60. Y acá, 40 más 40, el ángulo exterior, ¿cuánto es? El ángulo exterior es 80, ¿cierto? Por lo tanto, mira, tenemos 80 y 60, 140. ¿Cuánto será la medida del ángulo DB? Tiene que ser 40, ¿cierto? ¿Sí? Ya está. A ver, perdón. Ya bueno, eso sería todo para esta pregunta. Continuemos. Pregunta número 6, si no me equivoco. A ver. Ya que nos dice. En la figura, CD vale 12. ¿Sí? ¿Qué más? AC es igual a D, que le he puesto de color verde. Ya, a ver, este D más acá voy a ponerlo. Ya ahí. Y nos piden hallar BC, ¿cierto? Ya, mira, como tenemos un ángulo de 1, 2, ¿cierto? En un mismo vértice. Entonces lo que se recomienda es trazar la altura, ¿no? Aparte de que por acá tenemos un isósceles, ¿cierto? Mejor dicho, lo primero que se hace es completar el isósceles y luego trazar la altura. Y por acá también trazar la altura. Entonces, vamos a trazar su altura del triángulo CDA. Desde el vértice, desde el vértice A, ¿cierto? Entonces esa línea sería, bueno, esa recta, sería mediatriz, ¿cierto? ¿Sí? Acá se forma un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Y este 2W pasa a ser BW, ¿cierto? Bueno, eso es mega, creo, ¿no? Ya. ¿Sí? Se partiría en dos, ¿cierto? En dos iguales, omega, omega. Ya, mira. Ahora, como todo era 12, ¿cuánto sería esta longitud? Esta longitud sería 6, ¿cierto? Y eso también sería 6, ¿sí? A ver, no se puede observar un poco por esto, creo. Ya, CF sería 6 y FD sería 6, ¿sí? Porque todo CD era 12. Ya. Lo siguiente que vamos a hacer es trazar la altura, ¿cierto? Desde C hacia AB, ¿sí? Como es altura y se forma un 90 grados, ¿no? ¿Sí? Se forma un ángulo de 90 grados, ¿sí? ¿Y también cuánto sería su longitud? Su longitud también tiene que ser 6, ¿cierto? Por el teorema de la bisectriz, ¿sí? Mira, ve, acá hay bisectriz, ve, omega, omega, 90, 90, tienen que ser iguales.
¿cierto? Aparte también HA es igual a AF, ¿sí? Pero en este caso no vamos a usar eso, ¿no? Ya. Bueno, como este ángulo que está acá es 45 grados, ¿sí? En el dato nos dice, ese ángulo es 45 grados. Entonces la medida de BC, ¿cuánto sería? Mira, tenemos 45, 90, 45. Esto es 6, HB es 6. BC, ¿cuánto sería? BC sería 6 de 2, ¿cierto? Alternativa D. Ya está. A ver, continuemos. Pregunta número 6. ¿Qué nos dice? Según el gráfico, CD vale 2. Ya bueno, la altura vale 2, ¿no? ¿Qué más? Calcular a B. Ya nos piden este segmento. A ver, le voy a poner otro color. Un color rojo. Ya, nos piden a B. Mira, observa bien. Acá tenemos un 20 y acá tenemos un 80. Suman 100. ¿Cuánto faltaría? Faltaría un 80 grados, ¿cierto? Aquí ve. El ángulo ADC. No, el ADC no. Este ángulo que se forma aquí porque no tiene vértice de acá. Le voy a poner un nombre. Bueno, ahí se fueron 80 grados, ¿no? A ver. Acá le voy a poner un nombre. No sé, un punto F. Ya, entonces. El triángulo AFD es isósceles, ¿cierto? Porque teníamos un 20, teníamos un 80, 100. Para 180 faltaba 80. ¿Sí? Entonces es isósceles. Y mira, tenemos una altura. ¿Cierto? Nosotros sabemos que en todo triángulo isósceles, cuando trazamos desde los vértices del lado diferente, ¿sí? Trazamos las alturas desde esos vértices del segmento que es diferente. Entonces, esas alturas son iguales, ¿cierto? Por ejemplo, si yo trazo la altura desde el vértice A, mira, ojo, estamos en el segmento diferente, ya que AF es igual a AFD, ¿cierto? A ver, voy a trazar segmento por segmento. Ahí está. AF es igual a FD, ¿cierto? Es isósceles. ¿Sí? ¿Sí? AF es igual a FD. Es isósceles, ¿cierto? Como les dije, si trazamos las alturas desde los vértices del lado que es diferente a los demás, entonces esas alturas son iguales, ¿cierto? Entonces yo trazo por acá una perpendicular desde A, ¿sí? Su altura, aquí, este punto. A ver, hay que poner un nombre a ese punto. Ya, punto E. Si yo trazo AE, va a ser altura, ¿cierto? A ver, el ángulo que se forma ahí es, perdón, 90 grados. Ponle por acá. Invisible. Ya. Ahí está, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué se cumple? Que AE es igual a CD, ¿sí? Pero como CD vale, ¿cuánto? Vale 2. Entonces, AD también sería 2. Perdón, AE también sería 2, ¿cierto? ¿Sí? CD vale 2. Este de altura vale 2. Entonces, esta altura también tiene que ser 2, ¿cierto? Ya, entonces, AE vale 2. Ponelo acá. Ahí está. AE vale 2. Ya, ahora sí. Mira el triángulo ABE. A ver, está E. Ahí está. El triángulo rectángulo ABE. Mira, ¿qué tenemos? 30, 90, 60, ¿cierto? Entonces es un triángulo notable, ¿no? Un triángulo rectángulo notable. Si a 30 se le pone 2, a 90 ¿cuánto se le pone? El doble, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale AB? AB vale 4, ¿cierto? Ya está. AB sería 4. A ver, continuemos. Pregunta número 8. Ya. ¿Qué nos dice? En el gráfico AB vale 5. Calcule CD, ¿cierto? Ya. A ver. Mira, es el mismo, pero ya, en este caso no vamos a utilizar, solamente vamos a completar ángulos primero. Mira, este ángulo que se forma aquí, el CAB, ¿cuánto sería? 60, ¿cierto? ¿Sí? Porque tenemos un 30, un 90, este ángulo que se forma acá es 60, ¿cierto? Ya, ¿qué más? Mira, tenemos 75 más 30, 105. Para 180, el ángulo que se forma aquí es 105, perdón, 75, ¿cierto?
¿sí? Y además que este es 15, este es 75, ¿no? Para 90, ¿cierto? Ya, entonces el triángulo, a ver, este punto le vamos a poner un nombre, punto F. Ya, entonces el triángulo AFC es isósceles, ¿cierto? 75, 75. Entonces AC es igual a ver, le voy a poner color azul. AC es igual a, bueno, a todo FC, ¿cierto? ¿Sí? Ya, a ver, entonces, ahí está. AC es igual a CF o FC. Entonces, a 30 se lo pone 5, a 90 se lo pone el doble, 10, ¿cierto? AC vale 10, ¿cierto? Ya. AC vale 10. Perdón. Ahí está. Entonces, FC ¿cuánto vale? FC vale 10, ¿cierto? Ahora fíjate, mira, vamos a completar ángulos acá en ese triángulo FC. A ver, este vértice le vamos a poner un nombre. E, ya. Entonces, fíjate en el triángulo FC. Vamos a completar ángulos. Mira, primero, tenemos 40, tenemos 90. El ángulo CF y este puntito, ¿cuánto sería? 50, ¿cierto? Y ahora fíjate acá, mira, en este triángulo, a ver, le voy a poner un nombre, punto H le voy a poner. Ya, ahora mira, en el triángulo FHE también tenemos 20, tenemos acá un 90. Este ángulo que se forma aquí, ¿cuánto sería? Sería 30 grados, ¿cierto? Perdón, 70 grados, ¿sí? No sé por qué dije 30. Ya bueno, sería 20, 70, ¿sí? Para 90. Ya, entonces mira, el triángulo FCE también es isósceles, ¿sí? 70, 70. Entonces, FC es igual a CE. Entonces, esto también sería color azul, ¿sí? Ahí está, ¿cierto? Sí, entonces si este es 10, la medida de CE también sería 10, ¿sí? Ahora mira, en el triángulo rectángulo CED es 53 y 37, ¿cierto? Es notable también. Si a 90 se lo pone 10, a 53 ¿cuánto se lo pone? 8, ¿cierto? ¿Sí? 5K. 5K es igual a 10, K vale 2. A 53 se le pone 4K. Sería 4 por 2 igual a 8. Ahí está. ¿Cierto? A ver, bueno, continuemos. Pregunta número 9. ¿9? No, ¿qué número es? Sí, 9. Ya. Nos dicen el gráfico AB vale 9, AC vale 17, BP es igual a PC. Ya, este gráfico es bien usado, no es el problema. Lo que se hace es prolongar, ¿cierto? BQ. ¿Por qué? Para aprovechar la bisectriz. A ver, este sí lo voy a poner por acá. Lo voy a borrar mejor. Ya, entonces, hacia este punto. Voy a borrar esto ahora. Nombre, ya, punto G. Entonces, vamos a prolongar BQ hasta el punto G. ¿Sí? A ver, se ve que es prolongación. Ya. Entonces, para aprovechar la bisectriz, ¿cierto? ¿Sí? Porque si nos damos cuenta, Q se transformaría en mediatriz del triángulo BAG. ¿Sí? Entonces, si a este le pongo color azul, este también es color azul. ¿Cierto? Porque AQ es mediatriz, es bisectriz y altura, ¿cierto? Entonces también es mediana, ¿sí? Entonces BQ es igual a QG. Ahora, ¿qué más? AB tiene que ser igual a AG, ¿cierto? Entonces AG ¿cuánto vale? AG vale 9, ¿cierto? AG vale 9. Ya, pero teníamos que AC era 17. Entonces como AG ya vale 9, GC ¿cuánto tiene que ser? GC tiene que ser 8, ¿cierto? Ahora, fíjate bien, mira. Q es punto medio de BG y P es punto medio de BC. Entonces, PQ es la mediana, ¿cierto? De ese triángulo CBG, ¿sí? PQ es mediana, ¿cierto? ¿Sí? Es la base media de CG. Ya, entonces, ¿cuánto sería la medida de QP o PQ? Sería la mitad, o sea, 4, ¿cierto? Ya está. A ver, continuemos. Pregunta número 10, ya faltan pocas. A ver, ¿qué nos dice? En un triángulo rectángulo, ya bueno, este es de gráfica, ¿no? De dibujarlo desde el inicio. Ya. En un triángulo rectángulo recto en B, acá estaría ABC.
exterior relativo a B, se ubica el punto P, tal que la medida del ángulo APB, que yo le he puesto 2 alfa, es igual a 2 veces BAC. Como APB es 2 alfa, entonces BAC la mitad, o sea alfa, ¿cierto? Y la medida de PAB también es igual a alfa, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Si nos dice que AC vale 8, bueno, AC vale 8. Ya, mira, AC vale 8. Todo vale 8. Ya. Entonces, ¿qué podemos aprovechar? Primero, observar que el triángulo PAB tiene ángulos de 1 a 2, ¿cierto? ¿Qué se hace entonces? Se puede trazar exterior o interior, ¿no? Yo lo voy a trazar a interior en este caso. Voy a trazar, a ver, este punto B, pero con la condición de que la medida del ángulo EBA sea también alfa, ¿sí? Esa va a ser la condición de trazar esa seriana, ¿cierto? ¿Sí? Esta medida también va a ser alfa. Por lo tanto, esta medida de acá, ¿cuánto sería? Sería 2 alfa, ¿sí? Más que todo para formar isósceles, ¿no? Ya, esta medida de acá es 2 alfa, ¿sí? Ya, entonces, mira, vamos a hacer lo mismo, pero acá en el rectángulo ABC. Tenemos un alfa. Si yo trazo por acá otro alfa, va a ser congruente el triángulo con este triángulo de acá, ¿cierto? Mira, entonces voy a trazar la base media. A ver, voy a ubicar el punto medio de AC y trazar la mediana relativa a la hipotenusa, ¿cierto? Y como es mediana relativa a la hipotenusa, esta va a ser igual, ¿cierto?, a la mitad de toda la hipotenusa, ¿sí? Entonces este punto llamémosle F o M mejor. Ya, llamémosle M a este punto. Entonces M es punto medio de AC, entonces AM es igual a MC e igual a BM, ¿cierto? Propiedad del triángulo rectángulo, ¿no? Ya. Entonces cada uno vale 4, ¿sí? BM vale 4, AM vale 4 y MC vale 4, ¿sí? Porque todo AC era 8, ¿cierto? Y como se partió en la mitad, 4, 4. Ya, ¿qué más? Como el triángulo ABM es isósceles, si alfa se lo pone 4, a este 4 se le debe poner alfa, ¿cierto? Ya, acá debe ser alfa también. Ahí está, ¿cierto? Ya está. Entonces, ¿qué podemos observar? Que el triángulo AMB es isósceles, congruente con el triángulo ABE. Mira, ¿por qué? Porque tienen un lado en común, mira. Y además dos ángulos iguales, ¿no? A ver, perdón. Voy a ponerle 20 nada más, mira. Tenemos un lado en común, este alfa. Un lado en común, este alfa y este alfa. Entonces los triángulos son congruentes, ¿no? ¿Sí? Esos dos triángulos que estoy sombreando son congruentes, ¿sí? Además que se forma un paralelogramo, ¿no? Pero bueno, como estamos en congruencia de triángulos, todavía no vamos a cuadrilátero, ¿no? Ya. Entonces sería una congruencia, ¿sí? De estos dos triángulos. Por lo tanto, ahí ¿cuánto sería? Ahí sería 4, ¿sí? Ahí sería 4. Y EB, perdón. Y EB también sería 4, ¿sí? Porque el triángulo es isósceles, ¿cierto? Sí, el lado en común es ese, ¿no? Para la congruencia, ¿cierto? Un lado igual y dos ángulos iguales, ¿sí? Ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo, ¿cierto? Ya. Entonces, como nos piden PB, ya estaría, ¿cierto? Porque el triángulo EBP también es isósceles. Si a 2 alfa se le pone 4, a 2 alfa se le debe poner 4, ¿cierto? Ya está. Sería todo. A ver, pregunta número 11. Voy a borrar esto. Ya. ¿Qué nos dice? A ver, en la figura mostrada el triángulo ABC es equilátero. Si AD vale 2, EC vale 4 y DM, bueno, M es punto medio de E, ¿no? Porque, a ver, vamos a ponerle acá un puntito para que se diferencie. A ver, longitud 8, un color, no sé, rojo. Ya. Entonces, DM es igual a ME, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, y N es punto medio también, ¿no? De AC, ¿cierto? AN es igual a NC. Ya, lo podemos poner, pero creo que mejor no, hay que dejarlo sin nada más. Ya, lo siguiente que voy a hacer es trazar las alturas para aprovechar los ángulos internos del triángulo rectángulo, ¿cierto? ¿Sí?
como son notables, voy a trazar las alturas. ¿Sí? Desde cada punto, desde D y desde C. Perdón, desde D y desde D. Ya, entonces como es altura, ahí se forman 90 grados. ¿Cierto? Por acá también se forma 90 grados. Entonces, ¿cuánto vale cada lado? Por ejemplo, acá, esta altura, ¿cuánto sería? ¿Qué valor tiene? Si a 90 se le pone 2, a 90 se le pone 2, a 60 se le pone la mitad por raíz de 3, ¿no? Ya, entonces sería raíz cuadrada de 3. ¿Sí? Ya que, a ver, hay que ponerle puntos. Hay que concentrarse solamente de acá, en esta parte. F y H. Ya. Entonces, primero, AF, ¿cuánto sería? La mitad de la hipotenusa, ¿cierto? O sea, 1. ¿Sí? AF vale 1. ¿Sí? Entonces, DF es 1 multiplicado por raíz de 3, ¿no? Acá también, ¿no? Si S vale 4, que es 90, se le pone 2K, a 30 se le pone la mitad, o sea 2. ¿Cierto? Ahí está, sería 2. Sí, porque los ángulos que se forman ahí son 30 grados, ¿no? Sí. Ya es conocida sobre el triángulo, ¿no? A ver, perdón. Acá sería 30 grados, no le he puesto valor. Ya, 30 grados. Ahí está. Sí, este es 30 y este es 30. Ahí está, ¿cierto? Ya, por lo tanto, sería notable, ¿no? Ya. Entonces, si a este 30 se le pone 2, a 60 se le pone este 2, pero multiplicado por la raíz cuadrada de 3. ¿Cierto? A ver, perdón. Ya. ¿Sí? EH vale 2 por raíz de 3. Entonces, si yo trazo la altura, desde acá, a este punto, a ver, punto J. Si yo trazo MJ, ¿qué tenemos? Base media, ¿cierto? A ver. Perdón, ya. A ver, acá también sería 90 grados. Ahí está, ¿cierto? Ya. SMJ, ¿cuánto sería? Sería la mitad, ¿cierto? La semisuma de DF con EH. Sería, a ver, raíz de 3 más 2 raíz de 3, 3 raíz de 3, entre 2, ¿sí? Entonces, MJ es 3 raíz de 3. A ver, 3 por la raíz cuadrada de 3 entre 2, ¿sí? Es la semisuma. A ver, le voy a poner un color azul, ya, para diferenciar. Ahí está, ¿cierto? MJ es la semisuma de DF con EH, ¿sí? Raíz de 3 más 2 raíz de 3, 3 raíz de 3 entre 2, ¿sí? Y ahora sí, mira. A ver, J es punto medio de FH, ¿cierto? Ya, mira, primero, supongamos que todo el lado del cuadrado sea L, ¿ya? Todo es L. Entonces, FH, ¿cuánto sería? FH sería L menos 3, ¿cierto? FH es, a ver, L mayúsculo lo voy a poner al lado. Ya, entonces FH es L menos 3, ¿sí? Ya, pero recordemos que N es punto medio de todo AC. Y como todo es L, lo parte en dos, ¿no? AN es L medios y NC es L medios, ¿cierto? Como LNC desde N hasta C es N medios, L medios, entonces NH ¿cuánto sería? Sería L medios, ¿cierto? Menos 2. O sea, sería L menos 4 entre 2, ¿cierto? ¿Sí? A ver, sería L menos 4 entre 2, ¿cierto? A ver, lo voy a bajar un poco, ya, ¿cierto? NH sería L menos 4 entre 2. Y si sumamos, nos damos cuenta que es L medios, ¿sí? Entonces, AN también es L medios, ¿sí? AN, porque N es punto medio de AC. Entonces, AN tiene que ser L medios. Y como ya tenemos 1, ¿cuánto sería FN? A ver, FN sería ¿cuánto? Sería L medios, ¿sí? Que es todo, menos AF, que es 1. ¿Sería cuánto entonces?
A ver, sería F menos 2, perdón, L menos 2. A ver, L menos 2 entre 2. ¿Sí? A ver, voy a poner más acá. Voy a poner un punto y coma. Ya. ¿Cierto? ¿Sí? Fn sería L medios menos 1, ¿no? ¿Sí? Sería L menos 2 entre 2, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué teníamos primero? Que FH es igual a L menos 3. ¿Cierto? Y nosotros tenemos que Fn es L menos 2 entre 2 y NH es L menos 4 entre 2. Por lo tanto, como J es punto medio de todo este FH, FJ ¿cuánto sería? Mira, FH es L menos 3 y J es su punto medio. Los parte en dos, ¿cierto? Dos segmentos iguales. Entonces FJ es igual a JH e igual a la mitad de FH, que sería L menos 3 medios. ¿Sí? A ver, sería L menos 3 medios. Sería L menos 3 medios. ¿Cierto? Ya está. ¿Sí? A ver, ahí más o menos, ya. Entonces, FJ es L menos 3 medios. Pero mira, Fn es L menos 2 medios. Entonces, Jn ¿cuánto tiene que ser? Un medio, ¿cierto? ¿Sí? Jn tiene que ser un medio, ¿cierto? Mira, a ver. A ver. Ahí está. Le voy a poner otro color. No sé, un color azul también. Pero le voy a bajar ya. ¿Sí? Sería un medio, ¿sí? Mira, ve. Un medio más L menos 3 medios es L menos 2 medios, ¿sí? Que es la longitud de Fn, ¿cierto? Ya está. Entonces ahora lo único que nos toca observar es el triángulo rectángulo. Mira, el triángulo rectángulo MJN, ¿cierto? MJ al cuadrado más JN al cuadrado nos da MN al cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuánto vale MN? A ver, tenemos 3 raíz de 3 al cuadrado. ¿Cuánto es? 27. Tenemos 27. A ver. Mira, tenemos 27 entre 4, ¿sí? Que es el primero. Más el otro al cuadrado sería un cuarto, ¿sí? Esto es igual a ¿cuánto? A MN al cuadrado, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Está bien? 3 raíz de 3 al cuadrado es 27 sobre 4 más 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, igual a MN al cuadrado. Ahora, 27 más 1, 28. Entre 4, ¿cuánto sería? Sería 7, ¿sí? 28 entre 4 es 7. Por lo tanto, ¿cuánto vale Mn? Raíz cuadrada de 7, ¿cierto? A ver, por lo tanto, Mn es igual a raíz cuadrada de 7. Ahí está. A ver, falta un ejercicio, creo. Sí, ya bueno, sigue el último ya. Creo que es el número 12. A ver, ¿qué nos dice? Según el gráfico, BC es igual a CD y nos pide hallar alfa. Ya, igual, ¿no? Es uno parecido a uno anterior que yo resolví. Como acá tenemos ángulos de 1 a 2, por ahí conviene trazar las alturas, ¿no? Y por acá la mediatriz. Pero primero tenemos que formar el isósceles, ¿cierto? ¿Cierto? Por acá. Entonces, mira, vamos a aprovechar porque justo tenemos, mira, un 4 alfa y un 90 menos 6 alfa. ¿Cuánto es su exterior? Su exterior es, a ver, ya, de color rojo o marrón. Su exterior es ¿cuánto? A ver, está con valores, ¿verdad? Ya, sería 90 menos 2 alfa, ¿cierto? ¿Sí? 90 menos 6 alfa más 4 alfa, 90 menos 2 alfa. Y mira que tenemos un 4 alfa y 90 menos 2 alfa, ¿sí? Tenemos un ángulo y aquí el 90 menos la mitad. Entonces, ¿qué conviene trazar? Una simétrica de CD, ¿cierto? O también podría ser la otra opción, prolongar, ¿no? Y por acá formar el isósceles, ¿no? ¿Cierto? Ya bueno.
Entonces, como tenemos 2 alfa y 90 menos alfa, por acá vamos a formar otro 90 menos alfa, ¿cierto? Otro 90 menos alfa. ¿Para qué? Para que este angulito de acá, ¿cuánto sea? Sea 4 alfa, ¿cierto? Ya. Entonces, este es 90 menos alfa. Y el ángulo en el vértice C es 4 alfa, ¿no? ¿Sí? Del triángulo DC, C'. Ya, entonces, este angulito que se forma aquí. A ver, ¿de qué color está el 4 alfa? De verde, ¿no? Ya está. ¿Sí? Así estaríamos, ¿cierto? Ya, ¿qué más? Mira, el triángulo CDC' es isósceles. Entonces, esta de acá también es color rojito. ¿Sí? Porque a BC le puse rojo, a CD también, entonces esto también es rojito, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces lo siguiente que vamos a hacer, como les dije, si tenemos ángulos de 1 a 2 en el mismo vértice, era trazar la mediatriz del que era el doble, ¿no? ¿Cierto? Entonces, como este triángulo es isósceles, ¿sí? Ya lo tenemos, 90 menos 2 alfa, 90 menos 2 alfa, es isósceles, ¿no? Entonces voy a trazar su mediatriz, ¿cierto? ¿Sí? Ya, a ver, en este punto de acá, llamémosle, no sé, a ver, punto E. A ver, en ese punto E va a ser 90 grados, ¿cierto? Sí, porque es altura, es bisectriz y es mediana, ¿no? Ya. Ahora, este 4 alfa se parte en dos, ¿cierto? En dos ángulos iguales, 2 alfa y 2 alfa, ¿cierto? Ahora sí, voy a eliminarlo, voy a dejar solamente el segmento AE, o la altura. Ya bueno, entonces, como esto también es mediana, es punto medio, entonces voy a ponerle lado A, bueno, longitud A, y a S' también sería A, ¿cierto? Ahí está. ¿Sí? Esto es A, S' es A, S también es A. Ahora, todo rojo es 2A, entonces CD es 2A, ¿cierto? Si CD es 2A, BC también es rojo, también es 2A, ¿cierto? Ya está. Ahora, vamos a prolongar AB, ¿sí? Y vamos a trazar la altura, una perpendicular, ¿cierto? Para aprovechar la bisectriz. Mira, ve. A ver, por acá un punto. Ya está. ¿Cierto? A ver, se prolongaba, perdón. Vamos a prolongar a B. Entonces voy a ponerle así, prolongación. Y vamos a trazar la altura, ¿sí? Hacia ese punto. ¿Cierto? Este ángulo es 90 grados. Ya está. ¿Por qué? Porque tenemos bisectriz, ¿cierto? Tenemos 2 alfa y 2 alfa, ¿ve? Entonces, este punto, a ver, el punto F. Entonces, CF es igual a CE y AE es igual a AF, ¿cierto? Entonces, FC, ¿cuánto sería? También sería A, ¿cierto? ¿Sí? FC también sería A, ¿cierto? Ahora, mira, si tú observas ese triángulo, el triángulo BFC, a ver, voy a poner otro color, BFC, que es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Y además es notable, mira, tiene un cateto A y una hipotenusa del doble del cateto. ¿Cuánto sería su ángulo que se le pone al cateto? Sería 30, ¿cierto? ¿Sí? Este ángulo que se forma acá sería 30 grados, ¿o no? ¿Cierto? ¿Sí? Ya, este ángulo sería 30 grados, ¿cierto? Acá sería 60, ¿no? Y acá sería, BF sería raíz de 3, ¿sí? Ya bueno. Entonces, como este ángulo es 30, lo que falta para 180 es 15 alfa. Entonces, 15 alfa es igual a ¿cuánto? 15 alfa es igual a 150, ¿cierto? Entonces, ¿alfa cuánto vale? Alfa sería 10. Y bueno, muchachos, eso sería todo por esta ocasión. Me falta resolver trigonometría y... ¿qué más? Aritmética creo de la semana 7. Para poder continuar con lo del semestrales. Y con el intensivo que estoy subiendo también. Me están pasando los PDFs. Y bueno, muchachos, nos vemos. No olviden dejar su like y compartir el video. También si tienen alguna duda, consulta o si desean que resuelva algún ejercicio en especial, lo pueden dejar ahí en los comentarios. Me avisan nada más. Y ya. Nos vemos, cuídense y hasta en un próximo video. Adiós.